¿Alguna vez has sentido ese cansancio que parece surgir de la nada? Como si algo estuviera drenando tus fuerzas sin que te dieras cuenta. Sí, hay un engranaje oculto que drena tu vitalidad día tras día, y la mayoría de la gente no tiene idea de cómo sucede esto. Hoy voy a revelar los mecanismos detrás de este agotamiento, y lo que es más importante, cómo puedes protegerte y recuperar el control de tu energía. Pero antes de sumergirnos en este tema transformador, asegúrese de seguirnos para no perderse el contenido próximo lleno de estrategias que pocos tienen el coraje de compartir. ¿Sabes cuándo donas tanto y parece que nadie lo reconoce? Esto no es una coincidencia. La verdad es que estar siempre disponible puede disminuir el respeto que los demás te tienen. Cuando alguien desaparece sin explicación, se crea un vacío que habla más que cualquier palabra. Es como si, de repente, la energía cambiara de lugar y el poder volviera a tus manos. ¿Quieres probar? Intenta tomarte un tiempo solo para ti, sin decírselo a nadie. Observa cómo la gente empieza a buscar tu presencia con más interés. Es sorprendente cómo un simple paso atrás puede transformar por completo la dinámica de una relación. Por supuesto, no estoy sugiriendo que desaparezcas para siempre, sino que comprendas el equilibrio entre dar y recibir. Si siempre estás ofreciendo atención, ayuda o compañía, la gente se acostumbra y deja de valorarlo. Imagínense una joyería de lujo, no está abierta las 24 horas para todos, y precisamente por eso es tan deseada. En tu vida diaria, esto puede suponer tardar un poco más en responder mensajes o dejar una invitación abierta sin confirmarla inmediatamente. Cuando aprendemos a utilizar inteligentemente el silencio y la ausencia, descubrimos una poderosa herramienta para recuperar el respeto por uno mismo. Y ahí es donde entra en juego un principio fundamental del comportamiento humano: valoramos más lo que sentimos que podemos perder. ¿Alguna vez has notado cómo ese amigo que desaparece de vez en cuando parece más interesante que el que siempre está disponible? Esto sucede porque nuestro cerebro asocia la escasez con el valor, como un reflejo automático. En la práctica, ser demasiado accesible puede enviar el mensaje contrario al que queremos. En lugar de ser valorados, terminamos siendo ignorados. Y lo más curioso es que nadie lo hace a propósito. Es un instinto arraigado en nuestra mente. Piense en un restaurante lleno de gente, con una cola en la puerta. Incluso si el competidor de al lado tiene una comida excelente, la tendencia es pensar que la completa es mejor. Aplicando esto a la vida personal, un consejo valioso es priorizar la calidad de las reuniones, no la cantidad. Si estás siempre disponible, tu presencia se vuelve algo común. Pero si aparece de manera más selectiva, cuando realmente puede agregar valor, la gente lo verá de manera diferente, como un libro raro en el estante, no siempre abierto, pero siempre admirado. Este sutil juego de percepción es más poderoso de lo que parece. Saber regular tu presencia puede transformar no solo las relaciones, sino también las oportunidades profesionales, las amistades e incluso los proyectos personales. Y es precisamente cuando comprendemos este mecanismo que nos damos cuenta del precio oculto de estar demasiado disponible emocionalmente. Un coste que muchos pagan sin siquiera darse cuenta. Existe una delgada línea entre ser generoso y perderse en las necesidades de los demás. Cuando alguien se entrega sin límites, lo que sucede no es solo cansancio, es una verdadera erosión de la identidad. Poco a poco la persona deja de ser quien es para convertirse en lo que los demás esperan. Y lo más peligroso es que esto sucede sin que nos demos cuenta. Un día te despiertas con la sensación de que algo anda mal, pero no sabes exactamente qué. Como si estuviera viviendo una vida prestada. Dar demasiado todo el tiempo abre la puerta a manipulaciones sutiles. Podría ser un amigo que exige más de lo debido o un familiar que trata tu atención como una obligación. Sin darte cuenta, entras en un ciclo de entregarse para ser aceptado, sin sentirte jamás verdaderamente satisfecho. ¿Quieres un ejemplo práctico para evitar esto? Empiece a decir no con gracia. Cuando alguien te pida algo que no puedes o no quieres hacer, di, no puedo hacerlo hoy, pero espero que lo entiendas. Sencillo, directo y liberador. El coste de estar disponible emocionalmente sin límites es alto: cansancio crónico, irritación sin motivo, sensación de vacío. ¿Y lo peor? Cuanto más das sin criterio, menos gente reconoce tu esfuerzo. Por eso, necesitamos hablar de cómo el silencio puede convertirse en un arma estratégica para revertir este ciclo y recuperar el control de tu energía. El silencio,
Aunque simple, es una de las herramientas de poder personal más subestimadas. Cuando eliges no responder inmediatamente o no alimentar una discusión, creas una ruptura en el ciclo emocional en el que muchos están atrapados. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se desconciertan cuando no reaccionas como esperaban? Es porque el silencio obliga a la otra persona a afrontar sus propias emociones, sin el consuelo de una reacción que desvíe la atención. Es como apagar el ruido para que la verdad pueda salir a la luz. Usar el silencio estratégicamente no es manipulación, sino protección. Es una forma de preservar tu energía y cambiar la dinámica de la comunicación. Por ejemplo, cuando alguien intente provocarte, en lugar de reaccionar por impulso, respira profundamente y simplemente observa. A veces la falta de respuesta dice más que 1000 palabras. En las reuniones de trabajo, una mirada tranquila seguida de silencio puede hacer que la otra persona reconsidere su postura, sin que tengas que esforzarte. Este poder silencioso no es pasividad, sino conciencia activa. Cada segundo de silencio es un recordatorio: yo controlo mi espacio emocional. Y cuanto más practicas esto, más te das cuenta de cómo es posible recuperar tu fuerza vital sin decir una sola palabra. Es en este punto que comprendemos el impacto de la baja frecuencia emocional en nuestro campo energético. Esa costumbre de decir sí a todo y a todos, incluso cuando el corazón grita no, tiene un precio que muchos ignoran. Cada vez que nos obligamos a complacer para evitar conflictos, nuestra vibración energética desciende un poco más. Esto no es misticismo barato, sino pura observación de la naturaleza humana. Necesidad de reconexión. Es como si el alma susurrara: es hora de volver a casa. Y este hogar no es un lugar físico, sino el espacio sagrado donde finalmente te permites estar, sin máscaras, sin justificaciones, sin obligación de responder a nada más que a ti mismo. Este sagrado aislamiento no es un escape, sino una inmersión profunda en la propia esencia. Es allí donde las heridas emocionales, antes ignoradas, comienzan a verse con claridad. No como algo a lo que temer, sino como cicatrices que cuentan una historia, tu historia. Y cuando dejas de resistirte a ellos, sucede algo extraordinario: dejan de doler. No porque desaparecieron, sino porque finalmente los integraste. Libros como El despertar de la diosa, de Sakti-Gawain iluminan este camino y muestran cómo el autoconocimiento es, de hecho, un regreso a quienes siempre hemos sido. Durante este periodo de soledad, la mente se calma y el corazón habla más fuerte. Te das cuenta de que, durante años, viviste a un ritmo que no era el tuyo, siguiendo agendas ajenas, creyendo en verdades que no eran tuyas. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero? No lo que se espera de ti, no lo que es socialmente aceptable, sino lo que hace que tus ojos brillen, lo que hace que tu pecho se expanda de alegría. Esta respuesta, una vez encontrada, es como un faro en la niebla. Pero ojo, este renacimiento no es lineal. Habrá días en los que volverá la duda, en los que la vieja persona intentará aferrarse, diciendo que estás siendo egoísta, que necesitas volver a complacer. Aquí es donde se revela la verdadera fuerza. Porque elegirte a ti mismo, incluso cuando el mundo insiste en sacarte, es un acto de valentía silenciosa. Y cada vez que honras esa elección, algo dentro de ti se fortalece. No se trata de ser perfecto, sino de estar completo. Cuando finalmente salimos de este aislamiento, traemos con nosotros una claridad que no se puede enseñar, solo experimentar. Las relaciones que solían agotarnos pierden su poder sobre nosotros y las que realmente importan se profundizan. Porque ahora ya no buscas validación, sino una conexión genuina. Y las personas que permanecen a tu lado no son las que te necesitan, sino las que simplemente te ven. Este es el poder del renacimiento interior. Dejas de ser un personaje en la vida de otras personas y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y lo hermoso es que al hacer esto, inspiras a otros a hacer lo mismo. Porque la libertad no es algo que se pueda lograr solo, se multiplica cuando se comparte. Y así, sin fanfarrias, te conviertes en parte de una cadena invisible de almas que han elegido vivir no según las expectativas, sino según la verdad. Y esa, amigo mío, es la mayor revolución que puedes hacer. Necesitas encontrarte a ti mismo de nuevo. Este retiro sagrado no es un escape del mundo, sino una inmersión profunda en la propia esencia, lejos del ruido ensordecedor de las expectativas ajenas y de las etiquetas que la sociedad insiste en ponernos. Es en este silencio denso y revelador donde emergen las respuestas,
aquellas que quedaron enterradas bajo capas de estímulos vacíos, obligaciones impuestas y el peso del «tiene que ser así». Es como limpiar las ventanas nubladas de tu alma para ver, con claridad, el camino que siempre ha estado ahí, esperando ser seguido. Para iniciar esta práctica en la vida real no es necesario aislarse en una cabaña de montaña. Todo lo que necesitas es un fin de semana sin conexión, lejos de las redes sociales, de los mensajes incesantes y de las obligaciones sociales que agotan tu energía. Un libro que ilumina este camino es Walden, de Henry David Thoreau, donde narra su experiencia de vivir con sencillez en la naturaleza, redescubriéndose a sí mismo alejado del ruido del mundo. Lo esencial es crear momentos de soledad intencionada, un paseo por el parque sin auriculares, simplemente escuchando el ritmo de tus propios pensamientos, o una tarde en silencio, con libreta y bolígrafo, dejando que las palabras fluyan sin filtro. En estos momentos de intimidad protegida sucede algo casi alquímico. Comenzamos a despojarnos de los roles que nos enseñaron a desempeñar y a redescubrir, capa por capa, quiénes somos realmente. Y cuando este nuevo yo comienza a emerger, también nace la sabiduría de proteger no solo el silencio, sino la propia voz interior. Aprendemos a elegir cuidadosamente cuándo y con quién compartirlo. Porque no todo oído merece oír lo que el alma tiene que decir. Proteger tu voz es uno de los mejores actos de amor propio, un arte que requiere discernimiento. A veces nos abrimos a quienes no están preparados para escuchar, y lo que debería ser liberador se convierte en frustración. Por tanto, es fundamental aprender a filtrar. No es necesario decir todas las verdades y no todas las personas están dispuestas a ver más allá de sus propias proyecciones. Proteger la energía es, ante todo, un signo de madurez emocional. Un ejemplo práctico, antes de compartir tus sueños, planes o sentimientos con alguien, pregúntate, ¿esta persona realmente apoya mi evolución? Si la respuesta no es clara, elige el silencio. Un libro que explora esta sabiduría es de Kerry, To Be Imperfect, de Brené Brown, que enseña cómo la vulnerabilidad es una fortaleza, pero debe dirigirse de manera inteligente. Hablar menos, observar más y analizar las reacciones de los demás ya es un potente ejercicio de protección energética. Esta elección consciente de dónde y con quién compartir crea un filtro natural en tu vida, eliminando relaciones tóxicas y fortaleciendo vínculos genuinos. Y es en este punto donde emerge una nueva comprensión. Construir límites no es erigir una barrera contra el amor, sino un puente hacia relaciones más auténticas, sanas y verdaderas. Los límites no mantienen alejadas a las personas, protegen lo que es más sagrado dentro de nosotros. Desafortunadamente, hemos sido condicionados a temer la soledad, como si estar solo fuera sinónimo de fracaso o insuficiencia. Pero la verdad es todo lo contrario. Quien sabe estar solo sin sentirse vacío descubre que no aceptará nada solo para llenar el silencio. Y es en esta elección consciente donde nace la verdadera libertad. Los límites saludables son como los muros de un jardín, no bloquean el mundo, simplemente protegen lo que florece en su interior. Para quienes quieran empezar a ponerlos en práctica, un consejo sencillo es utilizar frases cortas y firmes. Necesito pensar antes de responder o, en este momento, no puedo comprometerme. No es grosería, es claridad. Un libro que ayuda a desarrollar esta habilidad es Los límites del amor, de Walter Rizzo, que muestra cómo proteger el amor propio sin culpa ni ataduras. Pequeñas actitudes como estas construyen gradualmente una fortaleza emocional que evita el desgaste innecesario. Y a medida que estos límites se fortalecen, sucede algo hermoso. Las relaciones superficiales se separan naturalmente, mientras que las conexiones verdaderas se profundizan. Cuando esta transformación interior se consolida, la persona inicia un viaje aún más profundo. El proceso de individuación, donde deja de estar moldeado por expectativas externas y pasa a vivir según su esencia más auténtica. La individuación es ese momento mágico en el que una persona deja de vivir para agradar y empieza a vivir, para ser. No es un estallido de rebelión, sino un florecimiento silencioso de la verdad misma. Dejar de intentar complacer a todos puede dar miedo al principio, porque socava los cimientos de lo que nos enseñaron a creer. Pero también es liberador. Es como respirar por primera vez con los propios pulmones, sin depender del aliento de los demás para sentirse vivo. ¿Quieres saber cómo dar tus primeros pasos? Una práctica poderosa es escribirse una carta describiendo cómo sería su vida si no hubiera presión para complacer a nadie. Guarde esta carta y vuelva a leerla de vez en cuando, será un faro que guiará sus decisiones en momentos de duda.
Un libro que profundiza en esta transformación es El hombre y sus símbolos, de Carl Jung, que explica cómo este proceso nos conecta con una vida más plena y significativa. Cuando te comprometes con tu propia verdad, el mundo que te rodea comienza a reorganizarse a un ritmo diferente. Y lo más hermoso de todo es que, al abandonar la máscara y abrazar quién realmente eres, comienzas a atraer relaciones y oportunidades que vibran en la misma alta frecuencia. No es magia, es resonancia. Y cuando se establece esta resonancia, sucede algo aún mayor: la fuerza vital, previamente agotada por expectativas y manipulaciones externas, finalmente regresa a tus manos. Ahora cuéntame, ¿en qué área de tu vida sientes que últimamente estás perdiendo más energía? Escribe aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de conocer tu experiencia e intercambiar ideas contigo. Si este contenido tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Mire ahora el siguiente vídeo que le sugerimos en su pantalla. Profundizará aún más este despertar de conciencia que comenzamos hoy. Aprovecha también para suscribirte al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con quien sientas que necesita este mensaje. Soy Mentes Despiertas y nos encontramos en el próximo despertar.